de algo que no es muy común hablarlo, pero que es importantísimo porque lleva a hacer algunas cosas que definitivamente si no tenemos cuidado podemos caer en ellas de la manera que dice la Biblia. Vamos a buscarlo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 1 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículos del 2 en adelante. Aquí vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el misterio de la iniquidad, pero quiero tomarlo como base para después proyectarme a poder explicar lo que es en sí la iniquidad. Pero quise poner esta base primero porque la iniquidad tiene un misterio. Y voy a explicar todas esas cosas, tratando de explicarlas para que quede claro en nuestros corazones y así poder ser avisados, persuadidos y enseñados en cosas que son sumamente importantes. Dice 2 Tesalonicenses 2 del 1 en adelante: ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía, ahora sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado? Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera que hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El avenimiento del inicuo es la operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza, un engaño para que no crean, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen o no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, que tiene que ver en gran parte, eso lo digo yo, con la iniquidad. Hacemos una oración más. Padre, te suplico en este momento que por piedad, por misericordia, tú me puedas ayudar esta noche para trasladar estas verdades a aquellos que me escuchan aquí en esta reunión y que me escuchan por todos los medios que estamos tratando, Señor, de llegar para que tu palabra se siga llevando a todos los lugares, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Quiero decirles que me llama mucho la atención estar reunidos hoy y volver a pasar estas prédicas en vivo y poder llegar con algo nuevo. Bueno, no hay nada nuevo en la palabra, sino que simple y sencillamente Dios nos va iluminando lo que tiene que ver con la senda eterna, con la palabra que permanece para siempre. Dios nos ilumina y nos habla. Así que no me gusta mucho decir nuevo, pero sí es nuevo el tema que estoy dando hoy. Es un nuevo capítulo, se podría decir, de las cosas que he estado enseñando a través de ya de algunos meses por medio de la tecnología. Y me llamaba la atención porque yo he estado mencionando en algunos tiempos que a veces no me gustaría ya salir en estos medios, pero llegando a la conclusión y por llamadas telefónicas y por textos y por correos electrónicos, personas me han pedido que no deje de transmitir porque la palabra tiene que llegar
Y eso ha traído en mí una carga, un peso, porque no solamente están escuchando personas que están a mi alrededor, que son parte de la congregación donde estamos haciendo la obra del Señor, sino hay personas en otras partes que están pendientes. Y entonces, hoy en la tarde venía el pensamiento muy fuerte a mi vida, porque voy a comenzar diciendo esto para que pueda volar o elevarme a lo que quiero decirle. Si yo dejo de predicar, si yo dejo de anunciar lo que Dios me ha dado, si yo dejo de decirle a aquellos que están pendientes lo que Dios quiere decirles, podría estar cayendo en un pecado o podría estar cayendo en iniquidad. Porque iniquidad básicamente es infringir la ley, es maldad, es impiedad, es transgresión. Básicamente eso es la impiedad, infringir la ley. Infringir lo que ya está establecido. Y entre las cosas que ya están establecidas es que el Señor quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. El Señor no quiere que en este tiempo se deje de anunciar el Evangelio, tenemos que anunciarlo. Por eso Pablo decía, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por eso es muy importante que si hay un mensaje, si tenemos una palabra, la demos, porque si guardamos lo que Dios quiere que demos, entonces podemos caer en una infracción de la ley o una infracción de las cosas que ya Dios ha establecido para que se haga. Entonces, la palabra iniquidad la conocemos desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. El Señor viene hablando de la iniquidad. Y es el pecado, pero a un nivel que si se practica, no hay perdón y nos lleva a la condenación. Vamos a decirlo de esta forma. Si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. El pecado que es perdonable porque uno se arrepiente, porque uno cambia su actitud, porque uno busca al arrepentirse ser disciplinado para que entonces después de eso podamos entrar al proceso de la restauración de ese pecado. Pero cuando ese pecado se convierte en una iniquidad, en el sentido que se viola lo establecido por Dios, que se violan las leyes, los preceptos de Dios, entonces caemos en iniquidad. Y si se cae en iniquidad, la razón por la cual las personas que han conocido a Dios, que tienen el conocimiento de la verdad, se pueden ir al infierno, se pueden perder en el Seol, es porque convierten el pecado que es perdonado en una iniquidad, porque aunque pecaron, no cumplieron con lo establecido por Dios. Por eso dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, el pecado no nos condena, porque ya Cristo murió por los pecados, incluso Cristo murió por las transgresiones, claro que sí, que es un nivel de pecado recurrente en lo mismo que va violando los principios elementales de Dios. Entonces, ¿cuándo se convierte el pecado en una transgresión? Cuando uno peca y uno no confiesa su pecado y uno no se arrepiente y uno no se aparta, sino que en lugar de apartarse continúa haciendo lo que es malo, lo que es incorrecto, lo que está establecido que no hay que hacer. Entonces ya se convierte en transgresión. Y cuando ya es transgresión, entonces ya nos puede llevar a una condenación. Ese es el punto que a mí me llama la atención. Y yo quiero que ustedes, por favor, me capten en todo lo que quiero decir, pongan mucha atención para que podamos estar claros en lo que estoy diciendo. Mucha gente ya no solo peca, no solo comete errores, sino transgrede. Y entonces está en un peligro, porque como decíamos la semana pasada, nadie sabe cuándo se va a morir. Y vive, por ejemplo, vive en una conducta, en una actitud en donde si tiene en donde congregarse, no se congrega. Y la ley de la palabra dice, Pablo enseñando, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces las personas creen que si no se congregan no hay problema, es pecado, pero no saben que si continúan haciendo eso de no congregarse,
Entonces ese pecado, que para mí es un pecado voluntario, porque pecado voluntario es saber hacer lo bueno y no hacerlo, entonces ya ese pecado de no congregarse se vuelve transgresión. Entonces hay personas que no les interesa congregarse, pero no entienden que todo lo que fue revelado, que todo lo que está escrito, que todo lo que está inspirado en la ley, que ahora como hay un cambio de ley, porque ahora nuestro sacerdote es Cristo, ya no es el sacerdocio de Leví, pero en el tiempo del sacerdocio de Leví, de los sumos sacerdotes como Moisés, habían leyes, y si no se cumplían las leyes, entonces cometían transgresión, y entonces eran apedreados, eran condenados, venía juicio sobre las personas. Pero en esta nueva ley, la ley del Espíritu, en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, por medio de la muerte de Cristo, ha dejado preceptos, está establecida una palabra, está establecido el fundamento de Cristo. Ya todo está dicho para que nosotros seamos hacedores de la verdad. Y si uno teniendo la palabra no se constituye en hacedor de la verdad, entonces el conflicto que hay es que transgrede. Y entonces transgredir pone en peligro mi redención, pone en peligro mi salvación y pone en el tintero, como se dice, la posibilidad que a lo mejor cuando llegue al punto de dar cuentas, no voy a estar firme, no podré levantarme, como decía la semana pasada, según lo que dicen los salmos, no podré levantarme en la congregación de los justos, que es el tribunal de Cristo. Porque por causa de mi transgresión no tengo la capacidad ni la solvencia y soy avergonzado, porque lo que trae vergüenza al hombre no es el pecado, porque Cristo murió por el pecado para cubrir el pecado, pero lo que trae vergüenza al hombre y va a traer vergüenza ante el tribunal de Cristo es si en vida transgredió los preceptos, los principios, la palabra, el fundamento, la doctrina de Cristo Jesús. Bueno, entonces es tan tremenda la iniquidad que le revelan al apóstol Pablo, y lo dice también Pedro, y lo dice también Juan, y lo dice el mismo Jesús en los evangelios, revelan que hay un misterio de iniquidad. Hay un misterio en donde la iniquidad toma cuerpo. Es interesante. La palabra de Cristo o la palabra de Dios en los cielos tomó cuerpo en Jesús. Y la iniquidad toma cuerpo en el anticristo. Por eso quiero que usted tome nota de eso. O sea, es como lo opuesto a la palabra, lo opuesto a la verdad es la iniquidad. Y entonces cuando nosotros hacemos lo opuesto a la verdad, estamos practicando iniquidad. Y entonces ya dije cuáles son las consecuencias. Pero cuando habla del misterio de la iniquidad, está hablando que en el anticristo la iniquidad va a tomar cuerpo, va a tomar forma humana y va a hacer maravillas y milagros en el mundo para que el mundo le crea y va a ir en contra de la verdad que es Cristo Jesús. Y básicamente el misterio de la iniquidad, que como tiene base que toma cuerpo, también tiene que ver con una trinidad de la maldad o de las tinieblas o del diablo, porque habla la Biblia del diablo o la serpiente antigua, habla la Biblia del falso profeta y habla la Biblia del anticristo, o sea, la trinidad diabólica. Pero en ese misterio está esa trinidad diabólica y ese misterio tiene como base fundamental que la iniquidad toma cuerpo. Y entonces básicamente lo que Dios va a mandar al lago de fuego en la segunda muerte es lo inicuo. Lo inicuo que tiene su base y su fundamento en el diablo, en el anticristo y en el falso profeta. El falso profeta que será un líder religioso, que es la figura del Espíritu Santo. El anticristo que también será otro líder mundial, quizás político, que tiene lances religiosos porque va a ser presentado, va a ser exaltado por el falso profeta.
Y el diablo, quien es el que envía al anticristo, para que entonces se pregone en el mundo lo que es opuesto a Dios, y cuando se habla de lo que es opuesto a Dios, es lo opuesto a la verdad. Entonces hay un misterio de la iniquidad. Y dice aquí en Tesalonicenses que ese misterio de la iniquidad ya está activo. Y ya está, como dice, vamos a leerlo. Vamos a ver en dónde está. Porque ya está obrando, en el 2.7, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bueno, vamos a explicar esos puntitos. Yo creo que muchos han escuchado de esto. Solo estoy repitiendo algunas cosas que ya hemos escuchado y que hemos hablado, pero también agregar otras que tenemos que tomar muy en cuenta porque ahí está en riesgo nuestra salvación. La salvación se pierde, no se pierde si estamos en Cristo. Pero y estar en Cristo ya lo he explicado varias veces, puede usted, si no ha escuchado esos temas, puede examinarlos o buscarlos en la misma página que tenemos para que usted escuche lo que es estar en Cristo, que ya es ser elegido por el Padre para ser de Cristo, y los que son de Cristo no va a perder ni uno solo. Pero cuando ya se es de Cristo es porque ya no tiene parte con la iniquidad. Ya es muy difícil que se salga de ahí, y si se quiere salir de ahí como ya está en Cristo, entonces Cristo mismo los regresa, porque de ellos no va a perder ni uno solo. Claro, hay mucho que hablar de eso y no es el punto hoy, pero para tocar algunos puntos que he hablado en días anteriores. Entonces, dice, ya está en efecto. Imagínense, Pablo lo hablaba hace muchos miles de años atrás, que ya estaba en efecto el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo comenzó a manifestarse ese misterio? ¿Cuándo comenzó a operar en misterio la iniquidad? Cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, entonces tuvo que venir a la tierra un anticristo. No tuvo que venir anticristo en cuerpo, pero tuvo que venir a la tierra un espíritu del anticristo que se mueve en el mundo desde entonces en misterio. Por eso dice algunas cartas que hay muchos anticristos que manifiestan el misterio del anticristo, y que los anticristos han salido de entre nosotros. Porque eso es lo interesante del misterio de la iniquidad, que el misterio de la iniquidad que está en efecto en este tiempo no es un misterio para el mundo, porque al mundo no le interesa conocer ese misterio, porque el que está en el mundo ya es del diablo, ya está en el sistema del diablo, ya está en el sistema del falso profeta, ya está en el sistema del anticristo. Por ejemplo, ahorita ya estamos en el 31 de octubre, ya están todos metiéndose en la fiesta de Halloween. Viene noviembre y ya se meten todos en la fiesta del pavo. Viene diciembre, se meten todos en la fiesta de Christmas. Y así cada uno en el sistema de este mundo, que es el sistema del anticristo. El sistema de la ONU, el sistema político, el sistema social, el sistema financiero, el Wall Street y las bolsas de valores de todo el mundo. Eso de querer unir a todas las naciones a lo que le llaman la ONU es el lugar perfecto para que entonces venga el anticristo, para que la iniquidad tome cuerpo en el anticristo y desde la ONU gobierne todo el mundo. O sea, unir al mundo. Por eso me llama la atención la parte de la globalización, porque la globalización es unir a todas las naciones para que todas las naciones sean uno, para darle la entrada al anticristo. Entonces, ese misterio, esa operación de error, ya está en el mundo. O sea, ellos no saben, pero es el espíritu del anticristo. Y me llama la atención algo que está diciendo el presidente de esta nación, que dice solo locuras. Bueno, ya estoy hablando yo del presidente también, pero de todas las locuras que dice, él no cree en la globalización. Él cree en los países independientes.
Y creer en los países independientes es ir en contra del sistema del anticristo, al menos en esa partecita. Porque la globalización es el espíritu del anticristo operando en el mundo. Vale. Pero el misterio está ahí. Pero para el mundo no es un misterio, para el mundo es una vida. El mundo está esperando un Salvador que detenga las guerras, que detenga los conflictos de la tierra. El mundo está esperando hoy en día que ya no haya hambres y que se pueda proteger la tierra porque se está destruyendo por causa del problema climático y dicho sea de paso. Yo creo que hay que cuidar la naturaleza porque es creación de Dios y porque la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo creo en eso. Yo creo que la naturaleza alaba al Señor, la naturaleza bendice a Dios. Pero cuando ya nos metemos en esa enseñanza de la madre tierra y comenzamos a querer adorar el sistema terrestre, entonces ya caemos ahí también en el espíritu del anticristo, que se va a manifestar en el mundo. Porque la tierra, esta que tenemos, va a ser destruida, dice. La tierra está esperando con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que ella también sea tratada en el fuego y se convierta así como nosotros, si alcanzamos el plan eterno, tendremos el mismo cuerpo, pero será nuevo. Será transformado este cuerpo que tenemos, el mismo cuerpo pero transformado en cuerpo celeste. También la tierra va a ser transformada, igual como los cuerpos de la iglesia. Por eso es que la iglesia espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que una vez sean manifestados los hijos de Dios y tomen cuerpos espirituales y gloriosos, también la tierra entre en el proceso. Porque la tierra es un ser vivo que también tiene que ser redimido y transformado por el mismo Cristo. Amén. Ojalá que me esté captando. Pero en eso de que quieran adorar a la tierra, eso que quieran adorar lo natural, los árboles, eso de darle tanta importancia a eso, ya tiene que ver también con el espíritu del anticristo, por lo que digo de la madre tierra y todo lo que se está hablando con respecto a esos puntos que yo creo que hay que cuidar la tierra. Yo creo que los hombres, con todo lo que están haciendo, el efecto invernadero y todo lo que están haciendo, están afectando la tierra. Pero aunque se peleen todos los que se quieran pelear, aunque haya movimientos pro cuidado de la tierra, ya nada va a rescatar a la tierra de lo que el hombre está haciendo, hermano. Es imposible. Porque lo que gobierna el mundo es el dinero. Porque el Dios de este mundo es el dinero. Y los ricos, los multimillonarios, los que tienen las grandes empresas y que están enviando esos químicos a los aires que están dañando la tierra, nunca van a parar. Porque es más importante para ellos el dinero que la tierra. Eso es así. Eso es una locura. No lo va a parar nadie. La tierra, los polos se van a seguir derritiendo porque ya es el proceso de degradación de la tierra por causa del pecado, pero también la tierra esperando un día ser redimida junto con los hijos de Dios. Fíjese, hasta donde me metí con la tierra, porque estoy hablando de que nosotros los que tenemos el conocimiento nos están enseñando cuál es el misterio de la iniquidad, que es la operación del anticristo en la tierra, enviado por el diablo y presentado por el falso profeta, que repito, será un líder religioso. Que no me atrevo a decir quiénes son, ni me atrevo a decir nombres, porque la Biblia no lo dice, pero sí habrá un falso profeta y cuando se manifieste, la iglesia lo va a saber, aunque dice que con respecto a la venida del Señor, no nos alarmemos ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el inicuo, el anticristo, en donde la iniquidad tomará cuerpo. Entonces se quita de en medio el que lo detiene.
El que lo detiene es el Espíritu Santo que fue enviado por Cristo. Les conviene que yo me vaya porque si me voy les enviaré a un consolador. El consolador Dios, Espíritu Santo, es el que está en la tierra y que está en la tierra cubriendo, enseñando, dirigiendo, perfeccionando a la iglesia. Y cuando el Espíritu dice, ven Señor, y la esposa dice, ven Señor, se va el Espíritu, se va la iglesia, entonces se manifiesta el anticristo. Pero a lo mejor vamos a estar viendo la manifestación del falso profeta. Bueno, básicamente, ¿en dónde está la operación del falso profeta? En la unión de todas las religiones. ¿Cómo le llaman a eso? El ecumenismo. Las religiones se están poniendo todos de acuerdo para hacerse uno, para que entonces todos estando de acuerdo le den la entrada al hijo de perdición, al inicuo, al anticristo. Entonces eso de que andan los religiosos, anda el Papa uniéndose con los de Israel y los de Israel uniéndose con los de Palestina y los evangélicos siguiéndole a besar la mano al Papa y cosas como esas, simple y sencillamente es el espíritu del falso profeta preparando la unidad ecuménica para que haya una unidad mundial y entonces se manifieste el anticristo. Pero, ¿qué operación está usando el anticristo? Primero dice que vendría la apostasía. Entonces, ¿qué es apostasía? Porque algunos dicen apostasía es negar a Cristo como Dios. No, eso sería muy obvio. Ningún anticristo niega a Cristo como Dios. No dice pues que el anticristo, el hijo de perdición, el inicuo, la iniquidad que va a tomar carne en el anticristo, se va a hacer pasar por Dios, pues. Y se va a sentar en el templo de Dios. O sea, no van a venir en contra de Dios ni en contra de Cristo, sino van a torcer la verdad. Van a cambiar la verdad por verdades torcidas, por otros evangelios, por otras enseñanzas, por otras cosas que desvían a la iglesia de la verdad o que desvían al mundo de la verdad. Esa es la apostasía. Desviar la verdad, apartarse de la verdad. Y desviar la verdad y apartarse de la verdad simple y sencillamente tiene que ver con algo muy específico. Porque usted dice, yo creo en la verdad. Yo les pregunto a todos aquí, ¿ustedes creen en la verdad? Me van a decir que sí. Yo también creo en la verdad. ¿Y ustedes creen que la verdad es Cristo? ¿Y que Cristo es el Señor? Bueno, entonces yo le voy a responder lo que Cristo respondió. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, si yo creo en la verdad, lo voy a demostrar viviéndola. Porque si no la vivo, estoy a un paso de apostatar. Sencillo, no nos compliquemos. Y si estoy a un paso de apostatar, entonces ya estoy cometiendo iniquidad y soy candidato de la condenación. Porque ¿qué es pecado? ¿Qué es iniquidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es iniquidad. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Usted sabía que tenía que estar aquí, lo hizo, aquí está. Usted sabe todo lo que tiene que hacer, tiene que perdonar. Si no perdona, cae en iniquidad. Si no da, cae en iniquidad. Todo lo que no hacemos cae en iniquidad y esa iniquidad nos lleva a vivir una vida de apostasía. Porque con nuestros hechos negamos lo que decimos que nosotros creemos. Como dice Pablo, muéstrame tu fe por tus obras. No, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tienes fe, entonces tienes que tener las obras que tienen que ver con la práctica de la verdad. Bueno, pero sigamos.
todavía tengo tiempo. Van a ser las 9, ¿verdad? O las 10. No, las 9. Usted aguánteme. ¿Qué les iba a decir? Por estar viendo yo ¿Cómo? Sí, pero iba a decir ahorita algo que era importante, pero bueno, me pasa por estar. Bueno, entonces, a ver si me recuerda alguien y si no, continúo. Entonces, el punto que me llama la atención es el que dice, mire, en Lucas. Bueno, no, antes de eso, no, lo que iba a decir. Antes, cuando leemos las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Judas, leemos que ellos denuncian el pecado de muchos falsos maestros. Y entonces ya esos falsos maestros ya eran apóstatas, porque estaban desviando a la iglesia o algunos que habían creído de la verdad. Apostasía. Pero el punto que me llama la atención es ¿cuánto ha crecido la apostasía en este siglo XXI? ¿Cuánta gente por medio de las redes sociales, por medio del internet, por medio de la televisión, están anunciando un evangelio torcido? O sea, por eso dice, no vendrá el anticristo sin que primero se manifieste la apostasía. La iglesia ahorita está apostatando más que nunca antes. El siglo XXI es el siglo de más apostasía. Una de las apostasías más terribles que estamos viendo es la proliferación de apóstoles en el mundo, que son falsos apóstoles, líderes falsos, que están engañando a la gente y que no tienen nada que ver con el apostolado realmente, porque por sus frutos los conoceréis. Y así la proliferación de muchos líderes grandiosos que llenan estadios, que llenan auditorios, músicos cristianos entre comillas, que alaban al Señor según, pero que son los artistas de este tiempo. Una apostasía manifiesta, ya no es encubierta, la apostasía es manifiesta, pero solamente lo pueden ver aquellos que disciernen el misterio de la iniquidad. Entonces, todos estos que dice la Biblia, los anticristos estaban con nosotros, pero ya no son de nosotros y saldrán de entre nosotros. Son personas que, aunque dicen que son de la iglesia, ya no son del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es totalmente diferente a las prácticas de la iglesia apóstata del día de hoy. No le podemos decir apóstata al que nunca ha predicado del evangelio de Cristo, pero sí apóstata al que ha predicado del evangelio de Cristo y después se desvía de la verdad. Solo termino el pasaje para que entonces veamos bien lo que quiero decirle. Entonces dice, entonces en el 8, será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Dice la Biblia en Apocalipsis y en otros pasajes de los profetas que el Señor vendrá y se parará en el monte de los olivos, y ahí en el monte de los olivos va a destruir a los enemigos de Israel, y entre ellos lo primero que va a destruir con su espada es al anticristo, que es la iniquidad encarnada, que engañó, que vino a mostrarse como si fuera Dios, pero que trajo toda la perdición a aquellos que siguieron el camino del anticristo o de la apostasía. Entonces dice, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, pues por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen o no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de discernir el espíritu del anticristo que está en el mundo,
que se está manifestando, que es el misterio de la iniquidad, entonces vamos a seguir enseñanzas raras que tienen que ver con el ecumenismo, como estoy diciendo, que tiene que ver con enseñanzas torcidas. Y entonces eso va a demostrar que no tenemos amor a la verdad. Porque el que ama la verdad no es el que la cree solamente. El que ama la verdad es el que la cree y la vive. Lo que menos hacemos es andar en el amor. Y no andar en el amor es andar en apostasía. Por eso es que hacemos tantas cosas indebidas con el hermano. Somos traicioneros, apuñalamos a los que nos aman por la espalda, o queremos ver el mal del otro, porque estamos practicando la iniquidad, porque estamos viviendo una vida de apostasía, porque la verdad dice que tenemos que amar a nuestro hermano. Amén. Bueno, entonces lo que está diciendo aquí es, cuando no practicamos, entonces como que estamos renunciando a amar la verdad. Y al renunciar a amar la verdad, entonces viene Dios y manda un espíritu para que la gente crea la mentira. Por eso hay iglesias enteras que están engañadas, convencidos de la mentira, y dicen que la mentira los va a salvar y que la mentira los va a llevar al cielo. Están tan convencidos que mueren por la mentira. Y no los va a cambiar nadie. No podemos nosotros convencer a nadie que ya está metido en la mentira, porque ese espíritu de error lo mandó Dios, por cuanto no amaron la verdad y fueron convencidos de que la mentira que ellos tienen es una mentira que para ellos es su única y absoluta verdad. Y viven engañados por sus líderes, viven engañados por sus dirigentes, y la gente les cree ciegamente. Ya eso es apostasía. No, es iniquidad, porque han andado cruzando la línea de la apostasía. Tengamos cuidado. Bueno, entonces quiero leerles en Lucas 13, 22 al 27, por favor, para que nos vayamos dando cuenta de algunos puntos que me llaman la atención. Lucas 13, 22 al 27. Dice: Jesús estaba en las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Entonces alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, yo pregunto, ¿son pocos los que se salvan? Sí. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, vosotros afuera comenzaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero respondiendo, él os dirá: no os conozco, ¿de dónde sois? Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os hablará diciendo: no os conozco, ¿de dónde sois? Apartados de mí, los que hacéis iniquidad. Vale. Pero van a decir: yo estuve en la iglesia, yo escuché al pastor, yo acepté a Cristo, yo bebí la misma palabra que ellos. A lo mejor van a decir: yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero como decidieron entrar por la puerta ancha y no por la puerta angosta, entonces el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de iniquidad. Y entonces, para la iniquidad, en el 28, similar a lo que leíamos en Jacob, en el seno de Abraham, está lo que dice acá: allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Bueno, entonces aquí se refiere en parte a Israel, que son los últimos. Se refiere al pueblo de Israel, que fueron primeros, porque les llegó primero el mensaje, pero van a ser postreros. Y nosotros, los que venimos de último, entonces
aunque venimos de último, seremos primero, porque los primeros no quisieron y entonces quedarán atrás. Y así es la misma historia también en el día de hoy. Hay personas que comenzaron bien, pero que terminaron en la apostasía y comenzaron a vivir una vida de iniquidad y se volvieron inicuos y son candidatos del Seol si no se arrepienten. Porque Dios nos puede librar de la iniquidad. Si cambiamos de actitud, si cambiamos de conducta, si nos afirmamos, si ya dejamos de ser tibios. Porque la Biblia dice, o eres frío o caliente, pero no tibio. Hay mucha gente indefinida hoy en día, que usa la iglesia solo como un lugar de visita, pero no vive el evangelio, no participa en nada. Vive una vida inmoral, vive una vida mediocre, vive una vida humana, vive una vida influenciada por el espíritu del anticristo. Entonces no se da cuenta de lo terrible que puede venir a la vida de las personas. Cuando leemos Romanos 6, 13, del 16 en adelante, ahí Pablo dice que nosotros tenemos que cuidarnos de no usar nuestros miembros de nuestro cuerpo para la iniquidad. Porque, por ejemplo, hay miembros de nuestro cuerpo que pecan. Uno de los miembros que más peca de nuestro cuerpo es la lengua. Y cuando la lengua no la podemos controlar y seguimos hablando con la lengua todo tipo de mentiras, todo tipo de calumnias, todo tipo de chismes, entonces con nuestra lengua ya no solamente pecamos, sino usamos nuestra lengua para la iniquidad. Pero Dios quiere que cambiemos esa conducta, esa actitud, y que nos volvamos a Dios y que miremos que definitivamente hay pecados que cometemos con nuestro cuerpo que va contra los principios, contra lo establecido por Dios. Y tenemos que vivir la palabra a costa de cualquier situación, porque de lo contrario nuestros miembros que son usados para el pecado nos pueden ayudar a ser gente inicua y tener parte con el anticristo. O sea, aquí hay dos misterios. Está el misterio de la piedad, que es Dios tomando cuerpo, Dios viniendo a la tierra en Jesucristo, ser visto por los ángeles y ser recibido en gloria. Ser recibido en gloria, viniendo a la tierra, para que por medio de la santidad, de la pureza de Cristo que no pecó, seamos introducidos en Él, para que entonces seamos parte de la piedad por la práctica de la verdad. Pero si no somos parte de la piedad por la práctica de la verdad, entonces seremos parte de la iniquidad por la práctica de la impiedad, que es violar los preceptos, violar las leyes de Dios, violar los estatutos de Dios y vivir de una manera en donde vamos siguiendo más el camino de la apostasía que el camino de la verdad. Y es muy peligroso. Cuidémonos de todo eso. Vale. Pero quiero leer otro pasaje. Yo sé que ya el tiempo nos avanzó, pero quiero leer en 2 Timoteo 2:11, por favor. Porque ¿quiénes son más inicuos? ¿Las ovejas o los líderes? Donde hay más iniquidad, donde podemos caer más fácil en la iniquidad, es en nosotros o en aquellos que predicamos el evangelio, porque podemos cambiarlo, podemos torcer la palabra del Señor para buscar cosas que tienen que ver con nuestra propia vida. Entonces, quiero que leamos 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 en adelante, para que veamos al ministro que se cuida de la iniquidad, cómo hay que cuidarse de la iniquidad, qué hay que hacer para cuidarnos de la iniquidad. Dice, recuérdales esto, requiriéndolos delante de Dios, que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Por eso el siervo verdadero no es contencioso, no pelea, no argumenta,
no se mete a pelear en las redes sociales, ni en el Facebook, ni en Twitter, ni siquiera aparece ahí. Porque eso es pura contienda. Uno solo transmite la palabra, el que la reciba, y el que no, pues si quiere criticar que lo haga, pero tiene que saber que la palabra, el verdadero siervo, no es contencioso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, porque conducirán más y más, perdón, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como cangrena. Entre ellos se encuentran Emineo y Fileto, quienes se extravían con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ocurrió, y trastornaron a algunos de su fe. A pesar de todo, el sólido sello, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo esto sello. Conoce al Señor a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vale. Entonces, mire pues, mire cómo habla aquí, y yo voy a seguir leyendo. Si una persona conoce al Señor y el Señor la conoce a ella como que es de Dios, y comienza a darse cuenta que hay ministros contenciosos, que hay ministros como estos dos que pone aquí Pablo, Himeneo y Fileto, que hablaban de que ya la resurrección había sido. O sea, ¿cuánta gente comienza a hablar tonterías? Por ejemplo, hace algunos años ya no se atreven a hacer, bueno, sí se han atrevido a hacerlo. Hablan algunos científicamente que el Señor viene tal día, en tal fecha. Hace años, en los 80, hubo una profecía de las 88 razones por las cuales el Señor vendría en cierto año, que ya se me olvidó cuál año es. Y la gente se endeudó, y la gente ya no trabajó, y la gente ya no estudió, y se quedó esperando al Señor ese día, y el Señor nunca se apareció. Porque eso es desviar a la gente de la verdad. O sea, no vamos a encontrarnos desapercibidos cuando Él venga, pero el día y la hora solo el Señor la sabe. Y el que pone fechas y el que se pone a irse en contra de la Biblia, y dicho sea de paso, dice Apocalipsis, todo el que le quitare a este libro, o el que le agregare a este libro, será borrado del libro de la vida. Entonces hay gente, ministros, enseñadores de verdades según ellos, pero son enseñadores de apostasías y de herejías, le quieren añadir a la Biblia, y otros le están quitando, porque no les cuadra lo que la Biblia dice, no les gusta, y entonces le quitan. Lo que no saben es que el que le pone o el que le quita va a ser borrado del libro de la vida. Dejemos la Biblia como está, ya no necesita que se le agregue nada, no le agreguemos más, dejemos la Biblia como está y vivamos todo lo que la Biblia dice, aunque eso no nos cuadre. Pero hay que vivir la verdad, y por eso dice Tito, hay que sufrir la sana doctrina. Sigamos leyendo. Entonces apartarse de toda iniquidad es apartarse de esos malos maestros. Por eso, hermanos que me oyen acá y que me oyen por el internet, si usted cree que donde usted está escuchando enseñanzas falsas, apártese de iniquidad, no sea que caiga en el conflicto de volverse un inicuo y pierda la oportunidad de salvarse, porque se va a torcer del conocimiento de la verdad y va a terminar siendo un apóstata, viviendo cosas que nada tienen que ver con el mensaje bendito de la palabra del Señor. Siguiendo hombres, creyendo que tienen algo. Hace algunos años se apareció un hombre, creo que era de Puerto Rico, que él decía que era la bestia, que era el anticristo, que era Cristo que iba a reinar en la tierra, que no iba a haber muerte, y tenía un montón de seguidores, y tenía un montón de iglesias por todas partes, y la gente le creían. Y el hombre murió, no sé, yo creo que murió, o bueno, no sé cuál fue su final, no le mentiría si sé cuál fue el final. Si usted lo sabe, pues a lo mejor ya tiene entendido qué fue lo que pasa. Cuidémonos.
O sea, si alguien no se aparta de esas falsas enseñanzas, se puede volver un inicuo. Así que quienes se extravían con respecto a la verdad, en el 18, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornan a algunos de la fe, a pesar de todo sólido fundamento que está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Además hay unos para usos honrosos y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, hay que apartarse y limpiarse. Yo he escuchado a través de mis años de vida en el Señor muchas enseñanzas. Y cuando voy concluyendo que cosas que yo he aprendido, que me han enseñado, tienen que ver con iniquidad, tienen que ver con apostasía, me he tenido que apartar y me he tenido que limpiar, porque no quiero ser un vaso para usos viles, sino quiero ser el vaso para usos honrosos, para una buena obra que lleve a la gente a la salvación. Porque ¿qué es lo que hace el vaso para usos viles? Lleva a la gente al Seol. Y el vaso para usos honrosos lleva a la gente al cielo. Uno lleva a la salvación, otro lleva a la gente a la perdición. Entonces hay que comprender que la palabra de Dios no es para contender y que hay que tener la paciencia con los hermanos, como dice acá, pero evita en el 2:23, pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo que los tiene cautivos a su voluntad. Ese es el conflicto. Entonces, el siervo de Dios, a la manera de Timoteo, o la manera que Pablo le habla a Timoteo, que no anda tras la iniquidad, sino que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando viene la gente con sus enseñanzas absurdas o sus malas enseñanzas, debe de comprender lo que sí le enseñaron, pero a lo mejor si es amable, si es cuidadoso, si no contiene, si no lo ataca, sino que le va enseñando poco a poco, lo puede salvar de la cautividad a donde esa persona fue llevada. Amén. Bueno, termino con un pasaje más. Vuelvo otra vez a Mateo para seguir. Déjeme mejor que primero leamos Tito 2:10 al 14. Es que quiero leerle todos los pasajes porque me llama mucho la atención. Tito 2:10 al 14. Vamos a leer desde el 2:9. Exhorta a los siervos que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes, hablando de la sana doctrina. Esta es la carta del apóstol Pablo a Tito, a la sana doctrina, que cumplan, que no sean fraudulentos, hablando de los siervos, que demuestren toda buena fe para con todo y adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándoos a vivir de manera prudente, justa, piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Este es el punto que a mí me llama la atención. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y aprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, la idea es
que usted, hermano, y los que me oyen, tienen que vivir una vida en donde entremos al proceso de limpiar toda iniquidad, porque ¿por qué la iglesia no cambia? ¿Por qué siempre hay entre nosotros disensiones, chismes, murmuraciones? Y hay una parte interesante que me llama la atención. ¿Por qué hay entre nosotros tanta soberbia? Yo quiero decirle esto. Yo sentí hace unos días en una reunión a una persona que entró, lo sentí, porque hay don de discernimiento de espíritus. Le discerní su espíritu, y hablo de su espíritu humano, su espíritu no humano, bueno, su espíritu porque es como humano, que traía una soberbia, hermano. Se le miraba en sus ojos, se le miraba en su semblante. Y se fue antes de la reunión. Entonces, yo no le pude decir nada, aunque recibí palabra para esa persona, que decía: su soberbia la matará si no se arrepiente. Porque uno cree, porque la soberbia a ese nivel ya es una iniquidad. Entonces uno cree que puede continuamente estar haciendo lo mismo y vivir una vida en libertad en la iglesia, chismeando, enojándose, peleando, no llegando, no dando para la obra, no sosteniendo, quedándose con todo, sirviendo a medias. Lo que no sabe la iglesia es que está cundida de iniquidad. Y el Señor nos quiere limpiar de iniquidad, para que lleven el proceso de una iglesia con buenas obras, con actitudes correctas. Mucha gente, por no ofrendar o por ser tan miserable con el Señor, está deteniendo el proceso, el desarrollo del evangelio, y está deteniendo el camino de los que tienen que predicar. Y ellos no entienden que también eso es iniquidad, porque la Biblia nos habla como principio fundamental que mayor cosa es dar que recibir. Y si uno no da, entonces está uno infringiendo la ley, y al quedarse uno con lo que tiene que dar, se vuelve inicuo. O sea, esta palabra es para que reaccionemos. Y termino con Mateo 13:34. Mateo 13:34. Que dice, a ver, si no me equivoqué de cita, yo creo que sí, es esa. Aquí está, 34, vamos a leer donde dice, en el 37, bueno, entonces, 36, entonces el Señor, entonces una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre en el campo, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el crujir de dientes. Entonces los justos, yo creo que esa no es la cita. Ya ve, pues siempre me equivoco. Siempre les quedo mal con la cita. Donde dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. 20, vamos a ver Lucas 13:22, vamos a ver. Yo creo que esa va a ser. ¿Ya leímos Lucas 13:22? No. ¿Sí? Entonces Mateo 7:21, perdón. Discúlpenme los que me oyen. A ver si es esa. Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas.
Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos, obradores de maldad. Y entonces en otras versiones dice, apartaos, obradores de iniquidad. Porque pareciera que uno haciendo la obra de Dios a la manera que nosotros creemos que es la manera correcta, estamos agradando a Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas están haciendo milagros y maravillas, hechos portentosos desde los púlpitos? Y la gente está impactada, alarmada por tantas cosas que ven. Bueno, alarmada en el sentido que se impactan tanto. Y al final van a darse cuenta que el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Ahora, termino diciendo, y esto impactó a algunos porque no creyeron que fuera así, pero dice el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. A usted leyó ese pasaje. Porque Juan el Bautista bautizó a Jesús en las aguas. Pero ya Jesús bautizado en las aguas, Jesús va a bautizar en Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu Santo que Él envió, el Espíritu Santo los bautizó. Pero también Jesús va a bautizar en fuego. Cuando mande a sus ángeles y separe la cizaña del trigo y eche a la cizaña a los infiernos. Ahí es el bautismo en fuego. Eso alarma a muchos. Pero no se alarme, o sea, sino que vivamos la palabra y hablemos las cosas sin tapujos. No queremos convencer a nadie de que es bueno, ni convencer a nadie de que es malo, sino solamente queremos exponer esto para que todos reflexionemos y hagamos lo correcto. Es el tiempo de hacer lo que es correcto, porque Dios está con nosotros y no nos dejará. Pero esto que estoy diciendo es una verdad que hay que tomar en cuenta. Me puede preguntar si quiere saber. Y si quiere argumentarme en algo y si quiero contestarle, le contesto. Pero la palabra no es para contender. Yo solo estoy exponiendo. Usted tiene la Biblia. Usted mismo por la misma Biblia dése cuenta si todo lo que estoy diciendo es verdad. Pero no venga a defender su doctrina o su enseñanza, que yo no vengo a defender lo mío. Yo solo vengo a exponer lo que la Biblia enseña, porque eso es lo único que nos va a salvar, ser hacedores de la verdad. ¿Habrá alguna pregunta en el chat? Es lo que leí, ¿verdad? Sí. Sí, después lo leí. Gracias al hermano que nos escribió en el chat. Amén. Pues esto es lo que les quería dar hoy, lo que les quería exponer esta noche. Espero de todo corazón que el Señor nos haya hablado y que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie y que abra nuestros ojos. Cuidémonos de la iniquidad y cuidémonos de la apostasía, porque la apostasía nos puede llevar a la iniquidad. Cuidémonos. Vivamos la palabra sobre todas las cosas, porque el Evangelio es real. El Evangelio tiene el poder para darnos vida eterna y para resucitarnos de entre los muertos, pero también tiene el poder para lanzarnos al castigo, al lago de fuego. A muchos ya no creen, dicen que no hay infierno porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero los que no fueron encontrados en el libro de la vida y los que fueron encontrados culpables entre el tribunal de Dios del juicio del trono blanco serán lanzados a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Amén. Yo creo en la salvación que no se pierde cuando estoy en Cristo, pero para estar en Cristo tengo que vivir la palabra, tengo que estar en el cuerpo de Cristo, vivir como cuerpo de Cristo, vivir el Evangelio, porque a veces pensamos, vivir el Evangelio ya no voy a pecar más. Eso es mentira, porque si digo que no peco, hago mentiroso a Dios. Pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Una cosa es pecar y otra cosa es ser inicuo. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar iniquidad. Es un proceso en donde se viola constantemente la ley de Dios, en donde Dios nos ha hablado de muchas maneras, nos ha redarguido de muchas maneras, pero nosotros continuamos en lo mismo, violando la verdad al no practicarla.
entonces ahí caemos en la iniquidad. Amén. Bienaventurados aquellos que obedecen y que caminan en el camino de la verdad. No tenga temor al hombre, por eso dice, no me tenga temor a mí por lo que digo, no temáis al que mata el cuerpo. Bueno, yo no mato ni una mosca, pues, pero no le tema al hombre, que lo único que puede es matar el cuerpo. Tema al que puede echar su alma y su cuerpo en el infierno. ¿Es Dios? Sí, es Dios, pero a través de Cristo. Porque Él es el que bautiza en Espíritu Santo y también bautiza en fuego. Amén. Algo para meditar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Te suplicamos, por favor, Dios del cielo, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Que haga un efecto en los corazones. Entiendo, Dios del cielo, que no hay mucho que orar porque la palabra es suficiente hoy para que seamos redargüidos, para que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta y para que nos volvamos, Señor, a la verdad. Te pido, Dios del cielo, te ruego, Padre de misericordia, que la palabra no regrese vacía, que abra los ojos del entendido y que cierre los ojos del que no ama la verdad y que quiere seguir practicando la iniquidad y que es, Señor, una persona candidata a apostatar de tu fe. Te damos las gracias, Padre, por esta noche, por la oportunidad que nos das de trasladar tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.